Este es el último año prácticamente del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y decimos prácticamente el último año porque el próximo, lo que queda del próximo, que serán no más 7 meses, pues va a ser simplemente un año electoral. Se va a entrar en vigencia la ley de garantías. Por ende, pues no va a haber mucho que el gobierno pueda ejecutar. Y claramente, pues el Congreso va a funcionar a media marcha, puesto que ya en la última legislatura no se van a aprobar muchas reformas, ni mucho menos reformas de fondo como actos legislativos o reformas constitucionales que pudiesen radicar en el Congreso de la República. Por ende, pues a este gobierno solamente le queda un año. La derecha o la extrema derecha o el centro ya se está moviendo con los posibles candidatos a la presidencia, pero la izquierda, el progresismo, lo vemos un poco estancados. Y lo vemos estancado un poco en la discusión política entre el presidente Gustavo Petro, su gobierno y la oposición. Pero tenemos que tener en cuenta que este proyecto progresista, que es lo que impera, que es lo principal, es el que tiene que continuar de cara al 2026, puesto que lo más importante, repito, es el programa, no como tal una persona. Pero repito, hemos visto silencio frente a esto. Ahora bien, he invitado a Daniel Monroy para hablar de este tema porque no se trata de hablar solamente de un posible sucesor del presidente Gustavo Petro, sino una nueva bancada de izquierda progresista que esté en el gobierno. La primera pregunta, dándole la bienvenida a mi compañero Daniel Monroy. Daniel, ¿usted está contento con la actual bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República? Hola Beto, ¿cómo vas? Gracias nuevamente por invitarme a tu canal, pues para debatir diferentes temas y este tema a mí me parece realmente importante y vital, ¿no? Porque yo sí creo que es necesario pensar cómo darle continuidad a un proyecto progresista. Nosotros venimos de 200 años de gobiernos sucesivos de derecha sin ninguna interrupción, o sea, no hubo ningún gobierno de izquierda y este fue el primer gobierno de izquierda que llegó, un gobierno que ha hecho para mí muchas cosas buenas, que obviamente ha tenido otras cosas por corregir y que ha sido perseguido y atacado por gran parte de los medios de comunicación tradicionales, obviamente una oposición que me parece ha carecido de argumentos y pues más se ha centrado en temas banales que en cualquier otra discusión que pueda alimentar el debate político. Y frente al tema legislativo nos hemos dado cuenta pues que el legislativo es realmente importante, o sea, tener una bancada de congresistas que legisle para el pueblo colombiano también resulta fundamental en medio de todo este proceso político. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que sí, tener presidente es importante, pero que es más importante tener un Congreso, ¿no? Que es más importante tener mayorías en el legislativo por varias cosas, porque primero te evita o le evita al presidente la necesidad de dialogar con otros sectores políticos tradicionales que siempre van a pedir una participación a través de ministerios, de cargos bajos medios al interior de cualquier entidad pública y pues digamos que nos hemos dado cuenta que allá es donde se construyen las reformas más importantes, se realizan las reformas más importantes que necesita Colombia. Y frente a la pregunta, pues yo creo que es un tema digamos que agridulce, ¿no? O sea, tenemos unos congresistas del pacto histórico que me parece han dado una batalla importante, que se han parado firme frente a la oposición, que no se han dejado amedrentar, que han participado de una manera activa. Yo creo que los podemos identificar de una manera muy fácil, muy sencilla, y son los que generalmente escuchamos hablar en el Congreso, pidiendo la palabra, presentando pues algún tipo de proposición o algo similar o liderando las diferentes reformas, pero también hemos tenido unos congresistas en el pacto histórico pues que lamentablemente llegaron fue únicamente a oprimir un botón para votar sí o no, si acaso, ¿no? Pero pues que parecen más unos fantasmas al interior del Congreso que cualquier otra cosa. Y en esta ocasión, yo creo que Colombia debe tener es un Congreso que no solamente ponga, o unos congresistas que no solamente lleguen allí a sentarse y a votar sí o no, sino que lleguen unos congresistas a dar unos debates importantes, a debatir por qué es importante transformar el sistema de salud, por qué es importante transformar el sistema laboral, por qué es importante una reforma agraria, cuáles son los sistemas neoliberales que nosotros todavía mantenemos, cuáles son los oligopolios que nos tienen rodeados desde hace muchos años. Y esa discusión a mí sí me parece que ha faltado en varios congresistas del pacto histórico o progresistas o como lo quieran llamar, porque pues ahí podríamos meter también a otros partidos como tal. Y creo que eso sí ha sido una deuda con el votante del pacto histórico, sin dejar de hablar pues a los
congresistas tipo Paulino Riescos que fueron traidores de manera directa allí en el Congreso de la República, Beto. Pero Daniel, yo no, sin ánimo de personalizar o empezar a calificar congresista por congresista del pacto histórico, hay congresistas, no solamente Paulino Riascos, que es el manguito de este cuatrenio. Hablamos de, por ejemplo, de un Pedro Flores, que es la cuota del Plan Torres, la cuota de Benedetti dentro del pacto histórico, el papel pobre de Isabel Zuleta frente a lo que esperaba de ella todo el mundo, excelente activismo en Ituango, pero nos hemos dado cuenta y se ha reflejado una pésima labor legislativa. Otros como Robert Daza no se han visto. Muchos de los que entraron actualmente hace 4 años han salido, por ejemplo Gustavo Bolívar, Alexander López. Iván Cepeda, pues Iván Cepeda está concentrado en el juicio contra el expresidente y ni hablar de la Cámara donde están personajes que ni suenan ni truenan, como Jorge Bastidas o Gloria Arizabaleta, que es la ex esposa de Roy Barreras y la metieron ahí. Por eso, la pobre tarea de Carmen Ramírez Boscán de la circunscripción internacional, Agnes Caf también por parte del Atlántico. En fin, aquí puedo nombrar muchos que han tenido un papel bastante pobre. Y David, perdón, Daniel, cuando el presidente dice hay que el Congreso tiene que respetar al pueblo, tiene que respetar lo que el pueblo votó, uno se pregunta, ese pueblo votó en marzo del 2022, votó en contra del pacto histórico. Y esto hay que dejarlo claro. El pacto histórico votó por presidente. El pueblo votó por el presidente y fue el que eligió al presidente. Pero ese pueblo en las elecciones legislativas le falló a ese programa progresista. Porque el Partido Liberal logró las mismas 20 curules. El Partido Conservador logró las mismas 20 curules. Centro Democrático, aunque perdió 6 o 4, logró 18 curules. Una importante participación. Cambio Radical logró como 14 curules. Y sin contar otros partidos que se fueron adicionando a la oposición, obviamente constituyeron las mayorías y formaron este problema que tú acabas de mencionar. ¿Cuál? La mermelada, la inacción legislativa, el tema de sabotear las reformas. Pero porque ese pueblo, que supuestamente votó el proyecto progresista, en realidad no lo votó en las elecciones legislativas. Votó lo mismo de siempre, sí. Se dio una elección histórica, más de 30 curules en la Cámara de Representantes, más de 20 en el Senado, pero eso nunca alcanza ni siquiera para aprobar un proyecto de ley ordinario. Se necesitaba el mismo número que decía el señor Gustavo Bolívar, que era el 5586. Daniel, ¿cómo podemos hacer para el próximo año, en marzo del 2026, hacerle eh, creer a la gente, convencer de que el país lo cambiamos es en el Congreso de la República? No se cambia una sola persona, por más voluntad que tenga de querer cambiar algo, no lo puede lograr. Mire, le quiero dar el ejemplo del Papa Francisco, alguien que iba en contra del clero, en contra del sistema, en contra de la anacronía. No pudo cambiar una institución tan anacrónica como la Iglesia Católica. Simplemente quedaron sus enseñanzas. A veces siento a Petro querer cambiar algo, pero él solo no va a poder, ni solo ni con sus ministros. Se necesita de verdad un verdadero vuelco al sistema. Pero ese vuelco al sistema solamente se puede dar desde el Congreso de la República. Así que, Daniel, repito la pregunta, ¿cómo nosotros podemos convencer a la gente de que el país lo cambiamos es en marzo del 2026 y no en mayo del 2026? Sí, yo creo que hay que decirle a la gente es las decisiones importantes de este país se toman es en el Congreso de la República. No por nada Álvaro Uribe Vélez cuando termina saliendo de la presidencia, pues termina de una u otra forma también regresando al Congreso como senador. Allí pues estuvo antes de que renunciara por el proceso que cursa en este momento en su contra. Él regresa al Congreso de la República porque él sabe la importancia, la vitalidad de lo que significaba tener la mayoría allí tanto en Cámara como en Senado. Él se muestra como la cabeza de lista y por eso da esa pelea, porque él sabía que ahí reside el verdadero poder. Claro que tener presidente es importante, pero tener presidente sin un Congreso que lo acompañe
no sirve para absolutamente nada. Y para la izquierda es más difícil aún, porque pues sin importar qué candidato llegue antes, ahora o después de la extrema derecha, lo que vamos a tener es un Congreso servil a ese candidato de la derecha, porque los intereses son los mismos, porque los financiadores son los mismos, porque las personas detrás son las mismas. Frente a los nombres que tú das, pues claramente yo tengo un sentimiento similar en la mayoría de los que tú mencionas. Obviamente hay casos como el de Agnes Kaff, Susana Boreal en cámara, que uno queda totalmente sorprendido, o temas o personas como Alex Flores o el propio Paulino Riescos en el Senado, que uno dice tremendo, o sea, sí generan una decepción frente a la mayoría de los votantes. Y creo que cuando tú mencionas que el presidente logra una votación importante, pero que esa misma votación no se logra en el Congreso, está alrededor de eso. Tal vez los nombres, tal vez las formas, tal vez las maneras en que eso se terminó gestando. Porque de una u otra forma, pues acercar a personas como Roy Barreras también alejó a muchas personas. Y había nombres que generaban mucho ruido en esa lista y que alejó a la mayoría. Al final, una gran cantidad de personas sí acompañó la lista cerrada del pacto histórico porque pues veían a un Gustavo Bolívar o porque veían a un David Racero seguramente en la Cámara y por eso las estaban acompañando. Pero detrás habían otras personas que generaban muchas preocupaciones y muchas dudas, lo que pudo causar seguramente que esos votantes de Petro se fueran a no votar a la lista del pacto histórico, sino a votar a un JP, votar incluso a una Miranda, votar tal vez porque no una Juinado, vieron también una posibilidad en Ariel Ávila, no lo sé, pudieron votar o vieron una posibilidad en Inti Asprilla, donde decían, pues prefiero votar aquí por una sola persona que por la lista como tal. Entonces creo que ahí hay también un tema que hay que cambiar en el 2026 y es el cómo se está llegando o quiénes están detrás de las listas, por ejemplo, cerradas, cómo las están conformando, cuál es el método que están adoptando. ¿Es un cacique el que a través con un esfero está haciendo la lista según los amiguismos o algo similar? Porque eso me parece que es perjudicial y creo que lo sufrió el pacto histórico en estos 4 años. Insisto, yo resalto muchos nombres de la lista del pacto histórico, critico otros, me parece que esa es una realidad que no se puede ocultar y de cara al 2026 hay que dejar 3 cosas claras. Primero, las formas como se está llegando, las formas como se construyen esas listas y sobre todo decirle a la gente, la transformación real del país se da es allí en el Congreso. Allá se hablan reformas agrarias, reformas laborales, reformas alrededor del sistema político, reformas alrededor del sistema de justicia, en fin, allá se dan las discusiones de fondo. Y por eso hay que tener personas preparadas, seguramente preparadas, pero sobre todo que tengan el sentir de legislar alrededor del pueblo colombiano. No llegar allá por un interés, porque qué bacano ser congresista y ganarse 40, 50 millones de pesos. Seguramente muchas personas estarán buscando eso, sino que lleguen con el objetivo de que la política puede transformar la vida de muchos colombianos y la política es un camino para transformar la situación de muchos colombianos. Y si llegan personas con ese pensamiento, con ese sentir, creo que por lo menos daremos un paso grande, un primer paso grande alrededor de lo que tú estás preguntando, Beto. Daniel, para las personas que nos están viendo en estos momentos, yo soy mi máster, yo soy mi propio editor, así que me toca mover el mouse para que yo cuando hago entrevistas a veces la gente me dice, Beto, pero póngale cuidado a su interlocutor. Beto, ¿por qué voltea a mirar para el computador? No, a veces también necesitamos buscar unos datos que le quiero preguntar a Daniel. En fin, Daniel, las próximas elecciones, la izquierda colombiana legalmente no puede ir constituida en coalición. Tiene que ir o en un partido único o como era anteriormente, el Polo con su lista, el Maíz con su lista, la Unión Patriótica con su lista, la Colombia Humana con su lista, en fin. Pero ahora están cuadrando un nuevo partido, que sería el partido o progresistas, el partido de María José Pizarro, que según información en estos momentos pues ya existe problemas en el Consejo Nacional Electoral, ya que están enlodando o están tratando de dilatar el estudio de la creación de este nuevo partido político de cara a las próximas elecciones. En ese mismo partido irían en lista cerrada, que sería el partido del presidente Gustavo Petro, y la lista cerrada lo que haría es reelegir a esos congresistas que nosotros acabamos de nombrar. Claramente, pues serían los primeros en la lista. Si alguien tiene la curul, pues no va a querer estar en el puesto número 30 de posibles 10 curules. O si alguien está actualmente, no va a querer quedar en un puesto inferior a las curules a las cuales hoy tienen. Por ejemplo, hay 10 curules.
Dentro de esos 10, por ejemplo, Andescaf no va a querer estar entre el puesto número 11, por ende, ellos van a buscar la manera de estar en los primeros sitios, garantizando la reelección y sobre todo restringiendo la posibilidad de ingresar nuevos liderazgos. Entonces, Daniel, ¿qué alternativas darle a la gente de izquierda, a la gente que sigue este proyecto, que tiene criterio, que no traga entero? Porque muchos pueden ir a votar ciegos por el que diga Petro, muchos, pero realmente yo no coincido, Daniel, una izquierda sin autocrítica, puesto que la autocrítica es la que nos hace ser mejores como movimiento, y no solamente como movimiento, sino como personas. Nosotros podemos reconocer que nos hemos equivocado. Durante mucho tiempo en Colombia hubo un mesianismo marcado hacia la derecha. No podemos nosotros hacer exactamente lo mismo, ser fanáticos que no tienen una posición crítica frente a su propio proyecto. Entonces, Daniel, ¿cómo darle una alternativa a la gente? Fuerza Ciudadana tampoco existe ya. No sé si ellos van a volver a recoger firmas para presentar un nuevo movimiento. No tenemos alternativa. O sea, la alternativa entonces de los colombianos que quieren votar por el proyecto progresista es volver a votar por Susana Boreal, volver a votar por Andrés Caf. Sí, yo soy de los que cree que no hay una sola izquierda, ¿no? Hay muchas izquierdas, muchos tipos de izquierda y eso es importante resaltarlo. El problema, digamos, o sea, sigo insistiendo, resalto el tema de algunos congresistas en el pacto histórico, pero el problema de ese tipo de coaliciones o incluso lo que se vive al interior de partidos es que hay personas que tienen mucho poder y, como tú lo dices, no van a querer soltar, digamos, su posición, seguramente bien ganada por muchos de ellos, seguramente otros, pues no ganada de manera, no sé si adecuada es la palabra, pero bueno, no ganada con los mismos méritos, seguramente, que otras personas. Y el problema de eso es que se evita que haya nuevos liderazgos. O sea, esa es la realidad. Nuevos liderazgos es imposible que lleguen al Congreso de la República porque están las mismas caras, están los mismos nombres y la transformación, digamos, al interior del Congreso, seguramente con otros nuevos aires, con otras nuevas izquierdas, pues es difícil, ¿no? Cuando uno voltea a mirar el panorama del progresismo, no es tan sencillo. O sea, o es pacto histórico y en el pacto histórico, insisto, sométase a las reglas seguramente del dueño del esfero. Cuando uno mira, por ejemplo, otro partido que uno diría tiene un tinte todavía progresista desde sus orígenes con el M19, que es el Partido Verde, uno dice, pues el Partido Verde ya en este momento está totalmente desfigurado, están tratando de dividirlo, ¿no? Como el Partido Verde hacia la derecha, el Partido Verde como hacia la izquierda, pero es una situación que parece que tampoco se va a resolver, o por lo menos no es pacífica en este momento. Fuerza Ciudadana, como tú lo dices, no existe. Soy porque somos también, que era el movimiento de Francia Márquez, no existe. Entonces, el panorama es bastante complicado porque se empiezan a reducir las posibilidades para esas personas que quieren, digamos, que utilizar la política como un método o un vehículo de transformación alrededor de las comunidades. Y la única alternativa sería, Beto, pues tienen que haber más movimientos, esa es la realidad. Hay que empezar a crear más movimientos ciudadanos que tienen que ir impulsados por el apoyo, precisamente, valga la redundancia, ciudadano, pero masivo de esa persona que efectivamente dice, bueno, sí, yo confío en los políticos de izquierda, pero qué bacano ver a otras personas también allá metiéndole la ficha, y esos nuevos liderazgos tienen que lograr encontrar ese espacio. Un espacio donde digan, bueno, acá por lo menos siento que las cosas son diferentes, se pueden manejar de una manera totalmente distinta. Al final, ¿qué va a suceder? Pues que van a ser más fuerzas de izquierda, Beto. Y entonces, entre más fuerzas de izquierda existan, pues me parece que es mucho más saludable para la política de nuestro país y para el progresismo en nuestro país. Si nos limitamos a tener una o dos fuerzas que compitan o que por lo menos tengan algún tipo de posibilidad de competir, creo que estaríamos haciéndole un daño al progresismo y a la democracia de nuestro país. Entonces, la respuesta para mí es que sí tienen que haber nuevos movimientos, nuevas caras que traten de refrescar el Congreso de la República. Por supuesto, creo que algunas personas pueden llegar a salir del Senado. Yo no sé hasta qué punto sea saludable que una persona dure varios periodos en el Congreso de la República. Y hablo de personas muy valiosas, por supuesto, para mí, a las cuales admiro, como un Iván Cepeda, como una Ida Bella, que son figuras importantes allí, un propio Wilson Arias, y que yo admiro y respeto mucho, pero que si se mantienen allí, los nuevos liderazgos no van a llegar. Esa es la realidad. Entonces, ahí tiene que haber una renovación. Personas como Ariel Acero seguramente van a llegar a Cámara, María José
Pizarro no sabemos si está pensando la presidencia, otras personas al interior del Senado o de la Cámara que no convencen, pues hay que empezar a hablar de esas personas para que esos nuevos liderazgos le puedan competir. En fin, ¿no? Creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer. Los que sean valiosos, que permanezcan, que se mantengan allí, siempre y cuando no sea perjudicial para el progresismo y siempre y cuando no sea perjudicial para las aspiraciones personales de ellos. Y las personas que no han hecho un buen trabajo, pues ojalá empiecen a salir. Y la única manera que pueden salir allí es no votando por ellos, sino votando seguramente por otras personas, Beto. Hay una polémica en Twitter en estos momentos por una pregunta que hice precisamente de ese cambio generacional, y no solo generacional, sino darle otra alternativa a la gente frente a lo que son los movimientos de izquierda. Hice la pregunta: ¿a cuál comunicadora o comunicador o activista le gustaría ver en el Congreso? Ojo que yo no dije youtuber, influencer, no dije absolutamente nada de eso. La gente tiene que entender que muchos los que hacen este trabajo de crear contenido no son creadores de contenido per se, pueden dedicarse a eso el 100%, puede ser su función laboral, pero hay una historia detrás de cada creador de contenido. Daniel Monroy es abogado, en estos momentos está haciendo una especialización, ¿me recuerdas? Una maestría en Maestría. gobierno y políticas públicas. Está haciendo una maestría en gobierno y políticas públicas. Lalis también es periodista, también está haciendo su maestría. Alejo Vergel también es abogado. Wally es abogado. Todos tenemos una lucha también de activismo antes de empezar este camino de las redes sociales. Pero mucha gente entra a desmeritar, entra a decir que nada con los youtubers, con los creadores de contenido. Pero tenemos que tener en cuenta que la pregunta que hice fue activista. Y activista, un activista es desde una señora de la cuadra que lucha por darle comida a los perros callejeros, y es hasta el que trabaja en una organización de derechos humanos. Eso es un activista. Un activista es cualquier persona que trabaja de manera activa por promover o defender una causa social. Eso es un activista. Y todo activista es político, y todo político es activista. ¿De dónde viene David Racero? ¿De dónde viene María Fernanda Carrascal? ¿De dónde viene el señor Alfredo Mondragón? ¿De dónde viene el señor Wilson Arias? ¿Cómo empezó Iván Cepeda? ¿Cómo empezó Aida Bello? Pues siendo activistas, señores. Entonces, tal vez nosotros hemos dañado o no hemos aprendido a diferenciar qué es un activista. Muchas personas que nos están viendo ya son activistas. Desde que usted se pare en una esquina, desde que se pare desde cualquier megáfono a llamar la atención sobre una injusticia que está viviendo un sector de la sociedad, usted ya es activista. Usted no necesita ni siquiera un título para ello. Y bueno, eh, Daniel, pues se han presentado muchas respuestas. Por ejemplo, Juan Manuel Oquendo es una persona a la cual sigo, dice honestamente ninguno. Eh, el que quería llegar ahí debería empezar por el principio. Juntas de acción comunal, ediles, consejo, asamblea, alcaldía, una carrera completo al servicio de la comunidad. Puede tener razón, pero legalmente no es un impedimento que cualquier colombiano, y yo creo que restringe un poco la función legislativa de cualquier colombiano quiera ser representante a la Cámara. Otra, Alicia Wonderland, dice: a nadie, si bien es cierto que la Constitución permite lanzarse a cualquier persona, creo que es importante, cuando menos, tener una base política. Opinadores somos todos, pero personas que de verdad sepan las funciones que se van a realizar, que se van a realizar, ninguno. No lo entendía muy bien, pero claro, entiendo el mensaje. Dice que necesitan preparación, como tú la tienes, como la puede tener también Lalis. Y el último comentario, el mamerto ese, también lo sigo, dice: cualquiera que demuestre conocimiento, pensamiento crítico y sobre todo se salga del mundo digital a trabajar con la gente, subvertir el orden, pero si seguimos siendo reactivos digitales, solo seremos buenos divulgadores. Opinión, Daniel. No, yo creo que yo coincido con algunas cosas de las que se mencionan allí. Yo siento, a ver, ¿qué siento alrededor de esto? Cuando una persona toma la decisión de lanzarse a un cargo de elección popular, sea cual sea, tiene que hacerlo con la responsabilidad del cargo. ¿Qué significa eso? Tiene que ser una persona que cuando llegue allí, pues de unas discusiones importantes y logre dar unos debates importantes,
no solamente ante una oposición que seguramente va a estar allí para darlos, sino unos debates que logren generar una transformación de país y una transformación de conciencias. Eso es realmente importante, es decir, y cuando hablo de preparación, no necesariamente hablo de los títulos universitarios que una persona pueda llegar a tener, porque hay personas que seguramente por las condiciones sociales o económicas de su vida, pues nunca pudieron acceder a una educación superior, pero tienen la capacidad de dar dichos debates, tienen la capacidad de arrojar ideas y argumentos que contribuyan a esa discusión política y, reitero, una transformación de conciencias. Eso me parece realmente importante. Claramente, cuando se habla de comunicador, la gente lo va a asociar con cualquier persona que cree contenido en Internet, pero es que finalmente, actualmente, ¿quién no crea contenido en Internet? Absolutamente todos somos TikTokers, absolutamente todos somos YouTubers, absolutamente todos movemos Instagram, movemos Facebook. Cuando digo todos, hablo desde el político con el cargo, la carrera más larga posible, o hablo sencillamente de esa persona que ni siquiera pues tiene, no sé, como una alternativa, un modo de vida, crear contenido, sino pues lo tiene, lo mueve y ahí lo, digamos que promueve sus ideas. Todos, absolutamente todos, somos youtubers, somos tiktokers, somos lo que quieran. Y somos influenciadores de una u otra manera, ¿no? Tratar de desprestigiar eso per se me parece que es un error. Lo entiendo y entiendo de entrada, pues, de pronto la prevención que pueden tener frente a esto, porque pues llegaron dos personas que hicieron quedar muy mal a las personas que hacemos contenido en YouTube, como por ejemplo un JP, o a las personas que sencillamente opinan en Twitter como un Polo Polo. Pero al interior de la izquierda hay personas, izquierda progresista, hay personas que desarrollan contenido en redes sociales que son capaces, sin lugar a duda, de ocupar cargos de representación popular. Tú lo acabas de mencionar, tú mismo, Beto, eres un ejemplo de eso. Pues cuando uno menciona nombres, el problema de eso es no mencionarlos a todos. Pero bueno, una persona como Lalis, que se está preparando, que es periodista, que tiene una capacidad de análisis y de síntesis impresionante y que está haciendo una maestría en este momento, lo que significa que ella considera que sí es una responsabilidad en este país tener preparación para ocupar algún cargo, sea cual sea, en el sector público. O personas como Alejo, que tienen una capacidad de crítica impresionante, personas como Wally, que utilizan la sátira también para generar críticas, no lo sé, o sea, hay muchas personas que alrededor de un René Jiménez, que ha tenido unos procesos al interior de universidades públicas impresionantes y que es capaz de combinar crítica, análisis y sátira al mismo tiempo y donde pues tiene unas ideas impresionantes. Entonces, yo creo que generar ese tipo de comparaciones como sujetos de como el sujeto este del Partido Verde, pues es impreciso, ¿no? Es, digamos, caer en un error básico. Ahora, lo que sí te digo, Beto, es la derecha, esa pregunta que tú hiciste, la derecha, créeme, ya lo tiene pensado. La derecha en estos momentos ya lo tiene calculado, está mirando a qué otro Daniel Briceño van a mandar. Y de ahí van a salir seguramente otras personas que no tengan la más mínima duda, que tienen un impacto en redes sociales y que ellos van a capitalizar de cara a unas elecciones en el 2026 con Cambio Radical, con Centro Democrático o con el partido que sea. Pero allá lo van a capitalizar, porque ahora la política, le guste o no le guste a la gente, se mueve por redes sociales. Pregúntaselo a un Javier Milei que pues utilizó las redes sociales para llegar a la presidencia en la Argentina. Entonces, creo que importante cada uno de los comentarios, creo que sí se puede decir que hay que respetar procesos. Finalmente, si una persona asume un cargo, sea cual sea, de elección popular o trata de aspirar al mismo, tiene que hacerlo con la responsabilidad del caso. Al final de cuentas, lo que yo creo es que tienen que llegar gente, insisto, que legisle para el pueblo, que sea transparente y que pues no vaya a ser el ridículo allá donde se vaya a sentar. Nombran a varios, Marianini Echeverry, Alejo Vergel, nombran a Levi, nombran a Daniel Monroy, Camilo Sánchez, y que use su noticiero oficial. Camilo, creo que es el de Fox Fox News. News. Bueno, es que la pregunta, muchos los noto también como nerviosos en cuanto a influencers. Y sí, viven comparando con el tema de Polo Polo y del señor J. Fernández, como si viniéramos de las mismas bases, como si fuéramos lo mismo, como si, mire, es que recuerdo el tema de J. Fernández. J. Fernández antes de ser era otro y antes de otro era otro. Y yo les Sí, ha advertí, tenido 3 transformaciones no realmente. 4 transformaciones, inclusive hasta cambio de roles en su vida.
Él ha sido cantante, ha sido pastor cristiano, ha sido actor de telenovela, bueno, telenovela, pero la que se arma él en su cabeza, ha sido político, ha sido youtuber. Y él, antes de ese papel progresista, entre comillas, que tuvo y de izquierda y de defensor de las causas sociales, él ya había sido uribista. Y uribista peor de recalcitrante que el que es ahora. Hay videos rescatados de él del 2018, 2017, 2016, antes de todo esto. Y yo les enviaba a varios de mis compañeros y les decía, no le den campo a este tipo. Este tipo le deseaba la muerte a Margarita Rosa Francisco, le deseaba la muerte al presidente, ojo con esto. Muchos tomaron atención, otros no tanto. El hecho es que engañó a mucha gente. Entonces, ustedes tienen que revisar quién durante todos estos años. Yo no digo que la gente no tenga derecho a cambiar de criterio, Daniel. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de parecer, pero realmente esos cambios tienen que ser progresivos, cambios tienen que ser consecuentes y también tienen que, uno lo que tiene que conservar son sus pilares ideológicos. Por ejemplo, los pilares ideológicos que se conservaron a la hora de que la izquierda votó por Juan Manuel Santos en el 2014. Es que era lo que había que hacer. Ni siquiera era un cambio de ideología o un cambio de partido político, no. Eran los pilares de la paz, los pilares de la preservación del Estado de Derecho, porque había otro candidato que atentaba contra eso. Es que Iba en contra de todos esos una pilares. cosa, Beto, es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de esencia. O sea, la esencia tiene que ser la misma, pero la opinión puede, digamos que moverse en ese mismo espectro donde yo digo, ok, yo estoy por la paz, pero con la paz hasta acá o con estas condiciones o algo similar. Ahí se puede dar un debate y cambio de criterio. ¿Sabes qué me gustaría, Beto? Si te parece, miremos tres comentarios rápido, tres, cuatro comentarios de esos que te hicieron y los dialogamos aquí rápidamente tú y yo en unos minuticos porque bueno, este Juan Manuel, por ejemplo, ese, Vamos mire, a mostrar de abajo, de abajo, de abajo, porque bueno, me pero es que son aparecen como las personas. 300, no podemos mostrarlos todos, serían como No, los, vamos a mostrar unos de abajo que de pronto no, al azar. Dame un número. no, bueno, 5, Tres, bueno, 3, dale. tres. Uno, dos, tres. El primero. Aunque no se esté dentro de sus intereses, a Tatiana Acevedo Guerrero, quien ha estudiado bastante sobre el agua, creo que mucho congresista activista que se coló en las pasadas listas del PH fueron un fiasco. Ya es necesario como izquierda ir más allá del activismo. ¿Qué tienes para decir frente a esto? Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo. Mira el problema que tenemos en este momento con el agua en Bogotá y es un problema que han tenido diferentes ciudades en el mundo, pero sobre todo en América. México, Brasil, Colombia, hemos sufrido por temas de agua. Tener una persona que tenga ya de entrada una bandera y sea la protección ambiental, a mí me parece valiosísimo. Y pues de entrada es una persona supremamente preparada, lo que significa que sí hay que tener personas preparadas, ¿no? Para ocupar ese tipo de cargos y que obviamente puedan salir también de espacios como por ejemplo la academia y ponerse en esos lugares de decisión donde se toman las, valga la redundancia, las decisiones fundamentales sobre estos temas, por ejemplo. Exacto. No, voy a volver a leer este porque me dice comunicador. ¿Se imagina a alguien con ese nivel intelectual en el Congreso? Yo no me estoy postulando, pero yo quiero revisar si el trino yo de pronto escribí mal. ¿A cuál comunicadora? Hora. No escribí mal. Puse entre paréntesis el O en razón de que quiero incluir a todo. Claramente no se va a decir comunicador, pero en fin, quiero hacer referencia al tema masculino. Otro número, el 4, y este lo respondo yo. 3, 4, este. En el Congreso necesitamos personas que tengan claros los problemas y tengan alguna idea de cómo solucionarlos. Dejemos de andar promoviendo lo mismo que nos tiene aquí atorados. A ver cómo comenzamos a entender que no es que las cosas sean imposibles, es lo que no hemos intentado. Julio, pues lo mismo que hemos elegido es lo mismo que sigue estando en el Congreso. Es que ya hemos intentado con los tecnócratas, el Congreso está lleno de abogados, el Partido del Centro Democrático está lleno de personas. eh, no estoy diciendo, no estoy atacando la academia es lo más importante para el ejercicio no solamente legislativo, sino de la pedagogía, es fundamental. Solo que aquí estamos dando una alternativa de activistas, pero la palabra activista, repito, acoge todas las personas que han luchado por una causa justa, por una causa social. No importa si tiene o no tiene redes sociales. Hay muchos que no tienen. ¿Por qué no convocar a muchos que están trabajando en el área, en sus regiones, que no tienen manera de cómo
tener una red social porque ni siquiera tienen internet, que viven expuestos a los grupos criminales que los azotan constantemente. Yo estoy hablando de esa palabra activista, pero creo que leyeron mal el mensaje. En ninguna parte de mi mensaje dice influencer y por eso de pronto se está armando esta polémica. Daniel y Julio, lo que dices es algo que es como dicotómico, porque estamos queriendo cambiar el Congreso en sí, pero lo que se ha demostrado es que en el Congreso está exactamente lo mismo que hemos elegido durante décadas. Sí, no, y pues digamos que contestándole respetuosamente a Julio, en el Congreso, o sea, yo siento que el país ya tiene claro los problemas, ¿no? Porque él dice que necesitamos personas que tengan claro los problemas todos los sabemos y todos los conocemos. De hecho, Colombia es un país sobrediagnosticado. Lo que necesitamos es la solución, que es la segunda parte de él, ¿no? Que tenga idea cómo solucionarlos y esas soluciones tienen que ir ligadas a lo que le beneficia al pueblo colombiano, no lo que le beneficia al patrocinador de cierta campaña, porque pues si es por personas preparadas, Miguel Uribe Turbay tiene una maestría, Paloma Valencia creo que también tiene una maestría, ni hablar de la Exactamente. señora Nadia de Blel, o sea, son personas que están preparadas. Yo sí considero que hay que prepararse. O sea, y esa preparación no es necesariamente la academia para que no se malinterprete, porque es que estudiar en este país es un privilegio, Beto. Prepararse puede ser con una lucha en el territorio, puede ser con una bandera que se haya cargado en su ciudad, en cualquier lado, o prepararse en la academia también es totalmente válido. O sea, hay diferentes formas de tener esa capacidad de solucionar los problemas. Lo importante es que quien llegue allí para solucionar esos problemas no solamente sea soy el preparado, el que más ha estudiado, pero pues yo voy a seguir operando como operan estos políticos tradicionales que hunden las reformas, sino con una sensibilidad hacia el pueblo. Otro número. Eh, a ver, este Alejandro, que yo sigo a Alejandro Chala, a ninguno en especial, la concepción de activista de por sí ya me parece problemática para que precisamente tenga prevalencia sobre el trabajo de base comunitario y sobre la necesidad de formar bases y cuadros desde un movimiento de masas. Y allí yo creo, Beto, que tú lo habías advertido, digamos que la palabra activismo, pues, activismo yo también la interpreto de la misma forma, y es la persona que ejecuta una actividad en pro de algo, ¿no? O Desarrolla. sea, Alejandro está describiendo a un activista. Sí, exactamente. Yo siento que ahí está como una confusión de pronto en el término, a mi parecer, porque él dice que una problemática para que precisamente tenga prevalencia sobre el trabajo de base comunitario. Un activista pues tiene un trabajo de base comunitario y puede ser un trabajo comunitario presencial, territorial o digital, porque es que tratamos de minimizar también lo digital y a mí eso me parece importante. Pero mira, por ejemplo, personas tan valiosas como un Hernán Muriel que han hecho un trabajo en el territorio impresionante. Personas tan valiosas que se han caminado Colombia tratando de mostrar lo que ha sucedido, me parece impresionante, ¿no? Entonces, claro que hay que tener un trabajo de base, pero ese trabajo de base, insisto, puede ser físico, virtual o puede ser de las dos formas. Yo valoro mucho las personas que hacen el trabajo virtual. Cuando nosotros con Giovanni nos fuimos para Juan Frío a mostrar lo de las fosas, lo de los hornos crematorios y demás, pues amigo, o sea, Beto, eso fue increíble, o sea, hablar con la comunidad, dialogar con ellos, la forma en que quieren transformar el territorio, eso es algo que tiene que existir. O lo que tú has hecho allá en Estados Unidos, que es dar una lucha, por ejemplo, con Álvaro Uribe, donde en marcha salían, había avionetas, eso es activismo de una u otra manera y eso es un trabajo de base comunitario y sobre la necesidad de formar bases y cuadros de un movimiento en masas. Eso también se logra a través de las redes sociales, entre otras cosas, ¿no? Nombran a varios, por ejemplo, no voy a dejar pasar por alto el nombre de Valentina. Valentina Araujo. Aquí está la foto de Valentina. Ujú. También nombran a Madame Simón. A Madame Simón, no me quiere mucho, También. pero la nombran. Bien. No tengo en contra de nada de Madame Simón. Varios comentarios, demasiados, demasiados. Van más de 380 comentarios. Ustedes acá en los comentarios de YouTube, después de ver este video, no lo hagan antes, entendiendo el término activista, comunicador, creador de contenido, pongan en sus comentarios quién debería estar en el Congreso. Hagámoslo de manera propositiva, hagámoslo de manera positiva, no ataquemos a nadie, simplemente escribamos un nombre, el nombre de la persona que a ustedes les gustaría que esté en el Congreso de la República, que nunca haya participado en política, o sea, que hable de política, que critique, que opine, que proponga, pero que ustedes quieran ver materializando toda esa retórica desde el Congreso de la República. Pónganlo aquí en los comentarios.
quería hacer este ejercicio contigo, dándole cabida, Daniel, a la importancia de las elecciones legislativas, porque no la gente de pronto pensó que en este programa íbamos a hablar era de las presidenciales, íbamos a hablar de que qué va a pasar con Gustavo Bolívar, qué va a pasar. No, acá lo más importante, señores, es el 5586. Repito, nos ahorramos la mermelada. Trámite fácil de todas las reformas estructurales que necesita Colombia. Yo creo que hasta la gente de derecha sabe que todas las áreas necesitan reformas. El problema es el cómo y el problema es quién las propone. Entonces, para lograr las mayorías, para que las reformas pasen como dentro de un tubo, necesitamos las mayorías en el Congreso para acabar la mermelada. 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Daniel, la conclusión ya para despedirnos. Sí, no, yo creo, Beto, que esa es la discusión importante, esa es la nuez del asunto. Yo creo que la gente se dio cuenta de la importancia de tener un Congreso con muchas personas que logren generar una transformación real en el país. Y allí está el verdadero poder. Seguramente van a ser más curules las que se necesiten de ese 95-86, de ese 55-86, también sabiendo que se van a ir las curules de las FARC, ¿no? También esas van a quedar allí, digamos que vacantes, esperando a ver quién las ocupa. Entonces el ejercicio va a ser bastante importante. Yo lo que sí creo es que debe haber nuevos liderazgos. Tiene que haber nuevas caras, tiene que haber nuevos rostros y nuevas voces que logren marcar una diferencia allí. Y que, insisto, hemos tenido personas que han legislado pero en contra del pueblo colombiano y hay que tener personas que tengan una sensibilidad frente a las realidades sociales de nuestro país. Entonces, veremos qué ocurre, querido Beto, frente a lo de cara al 2026, pero pues este tipo de discusiones es importante, ¿no? Yo insisto, va a estar siempre allí la imagen de personajes nefastos como los que ya mencionamos del Verde y de este señor en la Cámara. Y entonces en ese orden de ideas, Beto, pues lo importante es que la gente sepa que hay gente con muchos, con un liderazgo importante, con muchas ideas en la cabeza para lograr transformar el país. Y hay yo creo que un antecedente nefasto con estos dos señores, pero pues hacer ese tipo de comparaciones como si fuéramos manzanas o peras con la misma contextura, con las mismas cosas al interior, me parece que no tiene cabida y lo importante es lograr generar una transformación en el Congreso de la República, Beto. Así es, Daniel. Muchísimas gracias por haberme acompañado a todos ustedes. Sigan comentando acá. ¿Quién le gustaría ver en el Congreso de la República, de los que no están actualmente en la lista cerrada del Pacto Histórico, que sea activista? Si ustedes quieren nombrar alguna persona que trabaje desde el territorio, que tenga una red social no tan poderosa como la podemos tener nosotros, o simplemente un edil, bueno, los ediles ya no pueden participar porque se están inhabilitados, pero alguien que a ustedes les guste que esté en el Congreso de la República, al cual le crean, pónganlo en los comentarios, participemos con respeto en la discusión. Les agradezco a todos ustedes, por favor no se les olvide ir al canal de Daniel Monroy, suscribirse, darle like, compartir todos sus videos, hagan lo propio con este canal, gracias a todos por su apoyo. Un abrazo, chao. Chao.